Egun on guztioi eta ongi etorri streamingen bitarteko bozemaile agerraldi honetara. Dakizuenez, asteartero Gobernu Kontseilua aukitzen dugu hemen Gipuzkoako Foru Aldundian eta ondoren bertan hartutako erabaki eta aztertutako gaien berri ematen dugu. Gaurkoan 4 gai aipatu nahi nituzke, alde batetik errenta 2019, suhiltzaileak, ogasuna eta azkenik euskaraldia. 4 gai horiek nahi ditut azpimarratu gaurko bozemaile agerraldi honetan, baina horrekin hasi baino lehen, ohikoa den bezala COVID-19 gure lurraldera iritsi danetik, lehenengo gauza esateko daukaguna da gure elkartasuna adierazi nahi diegula noski, heriotza sufritu duten pertsonen senitartekoei bereziki. Eta baita gaur egun gaixo daudeniei gure animoak eta gure berotasuna helarazi nahi diegu lehenbailen gaixotasunari buelta eman diezaioten. Lehenengo gaia errenta 2019 aipatu nahi genizueke, badakizue apirilaren 6an hasi ginela kanpaina honekin, eta COVID-19ak ere sekulako inpaktua izan duela errenta kanpaina honetan, izan ere gure langileek buru belarri lanean eduki behar izan ditugu, oso baldintza gogorretan eta erabakiak hartu behar izan ditugu, birkokatu eta bar lanean jarrai dezaten, zergatik ezinbestekoa dalako momentu honetan Gipuzkoarrek ere likidezia esku artean eukitzea lehenbailen eta beraz ogasuneko departamentua buru belarri lanean aritu da izferekin batera, zerbitzu informatikoekin batera, zerbitzu hau ez dadin bertan bera geldituta horrek sekulako ahalegina eskatu du bai ogasunean eta baita izfen bertan ere, eta beraz gure eskerrona luzatu nahi genieke ogasuneko eta izfeko langilei egin duten ahalegin honegatik. Ez balitz hala izan, gaur egun errenta kanpaina ez litzateke abian izango eta beraz Gipuzkoarrek ez lukete gaur egun jaso duten dirua jasotzeko aukerarik izango. Beraz, esaten nuen bezala apirilaren 6an hasi izan kanpaina hau, lehen 15 egunetan egiten dugun balorazioa oso ona da. Izan ere, ogasunak 70 milioitik gora itzuli ditu kanpaina honetan. Badakizue, 15 egun hauetan, badakizute gure aurreikuspena dela 289 milioi itzultzea Gipuzkoarrei kanpaina honetan zehar, eta 15 egunetan 70 milioi euro txertatu ditugu Gipuzkoako ekonomian, etxetan eta bar. Likidezia arazoak dituzten asko eta asko daude eta beraz berri ona da eta 70 milioi banatu ditugu beraz, noski Gipuzkoarrei zegozkienak, baina hori egin dugu lehenengo 15 egun horietan. Guztira 123.000 aitorpen inguru aurkeztu dituzte Gipuzkoarrek, lehengo urtean baino 24,5 gehiago. Eta 21.000 likidazio, autolikidazio proposamen onartu dira, lehengo urtean baino 123 gehiago epe berean. Modalitate telematikoaren gorakada izugarria izan da, badakizue aurrez aurrekoa etenda dagoela momentuz eta beraz animatu dugu jendea autolikidazio proposamena jaso ezean likidazioa modu telematikoki egiteko eta 6 egunetan bakarrik 10.000 aurkeztu dira modu telematikoan ogasunean. Konparatiba bat egiteko, lehengo urtean epe honetan 3.000 bakarrik aurkeztu ziren eta aurten jada 10.000 dira aurkeztu direnak. BAK kodea telematikoki lortzeko 4.730 eskaera jaso ditugu, ezinbestekoa da modu telematikoan aitorpena egiteko, eta ordezkapen berezia egiteko 535 eskaera izan ditugu. Beraz, gainontzekoek bere kasa egin dute modu telematikoan aitorpen hau. Lehenago egiten nuen eta berriro ere azpimarratu nahi nuke, alegia aitortza egin nahi dugu ogasuneko eta izfeko langileei, beraien ahaleginari esker gaur egun momentu honetan horrelako emaitzak jasotzen ari galalako, eta positiboa da izan ere 70 milioi euro likidezia txertatu ditugulako Gipuzkoan. Bestalde, bigarren gaia gaurkoan aipatu duguna, Osakidetzari dohaintzak. Izan ere foru agindu bat onartu dugu Gipuzkoako Foru Aldundian, gaur egun Osakidetza lehenengo mailan, lehenengo lerroan ari da egoitzetako langileekin batera gaitzari aurre egiten, eta badago hainbat partikular eta hainbat enpresa lan hori saritu nahi duena eta dohaintzak egin dituenak Osakidetzaren
alde. Horrela, mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriak aplikatuko zaizkie kasu hauei guztiei, alegia pertsona fisikoen kasuan 20% kenkaria egingo zaio PFC-an, eta pertsona juridikoen kasuan dohaintza hauen zenbatekoa partida kengarritzat hartuko da zuzenean sozietateen gaineko zergan. Zergatik egiten dugu hau, zergatik saritzen du hau Gipuzkoako Foru Aldundiak, saritu nahi degulako, hain justu egiten duten keinu hau hainbat partikular eta hainbat enpresek. Osakidetza osatzen duten gizon emakumeek sekulako lana egiten dute eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere bere ekarpen txikia egin nahi dio Osakidetzako sistemari hobari hauen bitartez. Hirugarrenik, suhiltzaileak azpimarratu nahi nituzke gaurkoan ere, badakizue suhiltzaileek, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileek sekulako lana egiten dutela gaur egun egoitzetan, Gipuzkoako egoitza guztietan, duela 4 aste hasi ziren desinfekzio lanak egiten, txoke planaren bitartez eta baita aurretik ere gaixotasunari eusteko eta gaixotasuna ez sartzeko egoitzetara ezinbestekoa zen desinfekzio lan hauek egitea eta suhiltzaileen zerbitzuak burutzen dute, naiz eta beren ohiko lana ez izan, hau egiten ari dira hasieran 7 egunean behin egite zuten eta gaur egun 4 egunean behin. Eta horri esker besteak beste eusten diogu aldugun neurrian COVID-19aren edapenari. Eta bai esan beharra daukat, garrantzitsua dela oso egiten duten lana eta beraz gure eskerrik beroenak luzatu nahi dizkiegu suhiltzaile guztiei. 224 desinfekzio egin dituzte gaur arte Gipuzkoako Aldundiko suhiltzaileek, martxoaren 23an egin zuten lehenengoa, eta egunean ia 8 desinfekzio egiten dituzte Gipuzkoako egoitzetan, lehen esaten nuen bezala 4 egunean behin. 5-6 laguneko taldeak osatzen dituzte eta 3-4 ordu ematen dituzte egoitzak desinfektatzen. Zona komuna garbitzen dituzte, alegia sarrerak, irterak, jangelak eta bar. Eta gelak, alegia egoiliarren gelak, enpresa partikular batek desinfektatzen ditu. Eta desinfekzio hauek gauez egiten dituzte, ahalik eta gutxien egoiliarrei eragozpenak sortzeko, ahalik eta eragozpen gutxien sortzeko egoiliarrei. Eta hau, orain arte esan dugun bezala, elkarlanean egiten diogu aurre COVID-19 eta kasu honetan ere suhiltzailei dagokienez elkarlanean oinarrituta egiten dugu baita ere desinfekzio lan hau, alegia Eusko Jaurlaritzaren emergentzia zuzendaritzarekin koordinatuta eta haiekin harremanetan desinfekzio lan hauek burutzen ditugu Donostiako suhiltzaileekin eta baita diarekin batera. Eta beraz, guztion artean desinfektatzen ditugu Gipuzkoako egoitza guztiak lehen esaten nuen bezala 4 egunean behin. Beraz, eskerrona eta horrez gain txalotu baita elkarrekin lan egiteko gaitasuna eta elkarri helduta nola aurre egiten diogun egoera zail honi. Laugarren gaia gaurkoan aztertu deguna Gobernu Kontseiluan Euskaraldiari dagokiona da, badakizute momentu honetan nun etxean gauden, hor etxean hizkuntza ohiturak aldatzea oso zaila izaten da, eta gainera azterketa guztien ondorioz ematen dunez, familiako hizkuntza ohiturak dira aldatzeko zailenak, eta beraz Euskaraldiatik eskatzen zaiguna da ahalegin berezi bat egiteko momentu honetan, gogoetarako parada badaukagun momentu honetan, etxean egon beharra daukagun, gogoetarako eta baita hizkuntza ohitura horiek ere aldatzen joateko, eta horretarako sortu da etxealditik Euskaraldira egitasmoa. Esaten nuen bezala, gogoeta eta hizkuntza ohitura horiek aldatzeko aukera. Eta familian gogoeta hori egitea eskatzen zaizue Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik. Horiek dira beraz gaur aztertu ditugun 4 gai nagusiak gaurko Gobernu Kontseiluan, jarraian gazteleraz azalduko dizkizuet. Bien, como les decía, 4 temas principales que hemos trabajado en el día de hoy en el Consejo de Gobierno. El primero tiene que ver con la renta 2019. Sabéis que la campaña de la renta arrancó el 6 de marzo en unas condiciones difíciles en las que queríamos seguir ofreciendo este servicio de renta a la ciudadanía de Guipúzcoa, sabiendo que la liquidez inmediata era fundamental para muchas personas y en unas condiciones difíciles, puesto que había muchas personas trabajadoras que estaban trabajando desde sus domicilios. Incluso hemos tenido que hacer ubicaciones diferentes y diferenciadas en cuanto a todos los empleados y todas las empleadas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en este caso de Hacienda, para poder seguir ofreciendo este servicio de la mejor manera posible.
Han hecho un trabajo excepcional, tanto trabajadores y trabajadoras de Hacienda como también empleados y empleadas de ITFE, Servicios Informáticos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que han colaborado conjuntamente para poder seguir ofreciendo este servicio a la ciudadanía tan fundamental. Y fundamental es, puesto que en 15 días de campaña hemos inyectado 70 millones de euros de liquidez en Guipúzcoa. Saben que la previsión que tenemos es de devolver 289 millones de euros y de ellos 70 millones ya se han ingresado en los primeros 15 días de campaña. Es fundamental, puesto que hay muchas familias que tienen problemas de liquidez y, por lo tanto, hemos querido acompañar desde el inicio, y lo decíamos así, la Hacienda de Guipúzcoa y la Diputación Foral de Guipúzcoa están para ayudar, y también en cuanto a la campaña de la renta. Por otra parte, el número de declaraciones es de 123.000 las que se han aceptado hasta ahora, un 24,5% más que el año pasado. Se han aprobado 21.000 autoliquidaciones más que el año pasado, con una subida del 23%. Y la que lleva un incremento más considerable, evidentemente, es la declaración de la renta por vía telemática. El año pasado, en estas fechas, se habían presentado 3.000 liquidaciones de renta por vía telemática y en este año ya son 10.000. Saben que la declaración de la renta mecanizada de momento se ha suspendido, puesto que no tenemos garantías suficientes de poder ofrecer ese servicio con la garantía suficiente, y por lo tanto hemos animado a la ciudadanía a que haga la declaración de la renta a través de la vía telemática de una manera fácil y sencilla, y de hecho, insisto, hemos pasado de 3.000 a 10.000 declaraciones del año pasado a este. Hemos recibido 4.730 peticiones para obtener de forma telemática el código BAC, que es el código que hace falta para poder presentar esta declaración de la renta, y 535 peticiones para que una tercera persona pueda hacer la declaración de la renta en nuestro nombre. Por lo tanto, y como les decía en un principio, nuestro reconocimiento de la Diputación Foral de Guipúzcoa a todo el personal de Hacienda y al personal de ITFE por la labor que han hecho en estos meses para seguir ofreciendo el mejor servicio a la ciudadanía y empresas de Guipúzcoa durante esta crisis. Y también, por otra parte, nosotros, cuando hablamos de que hemos inyectado 70 millones de euros en Guipúzcoa en estos 15 días de renta, también quería señalar, porque es importante, la aportación que hace toda la ciudadanía de Guipúzcoa mediante el pago de sus impuestos para poder mantener precisamente el sistema de bienestar social que hemos creado entre todos y todas. Por lo tanto, el reconocimiento también a la ciudadanía de Guipúzcoa por el esfuerzo que realiza, con el que podemos financiar los servicios públicos. Por otra parte, y en relación con esto también, queremos subrayar como tercer tema, hemos aprobado una orden foral en relación a las donaciones a Osakidetza. Saben que al mismo tiempo que el personal de las residencias de Guipúzcoa está en primera línea luchando en contra del COVID-19 y cuidando también a todo el personal residente de las residencias de Guipúzcoa, tenemos también al personal de Osakidetza que está trabajando en primera línea en los centros hospitalarios de Guipúzcoa, y por ello hay muchas personas, muchas empresas que han querido hacer una aportación a Osakidetza, y en ese sentido nosotros hemos aplicado bonificaciones de mecenazgo a todas estas empresas y particulares. En relación a las personas particulares, vamos a hacer una deducción del 20% en el IRPF de las donaciones que hayan realizado, que vayan a realizar, y en relación a las personas jurídicas se deducirá la cantidad donada a la hora de definir la base imponible del impuesto de sociedades. Por lo tanto, no estamos animando a la gente a que lo haga, sino que estamos reconociendo la labor de tantas personas y de tantas empresas que están ayudando a Osakidetza mediante sus aportaciones. Ese reconocimiento queríamos hacer nosotros también a Osakidetza, lo hemos hecho también de manera verbal muchas veces, pero en este caso hacemos una aportación mediante esta orden foral. Sumarnos, por tanto, a este esfuerzo colectivo que hace la ciudadanía de Guipúzcoa y que tantas veces hemos puesto en valor. Por otra parte, en relación al tercer punto, el Servicio de Extinción de Incendios de Guipúzcoa, bomberos y bomberas de Guipúzcoa, saben que están realizando una labor fundamental dentro del plan de choque para hacer frente a la enfermedad del COVID-19. Están haciendo una labor fundamental, puesto que están desinfectando los centros residenciales de Guipúzcoa. Es una tarea que empezaron a hacer hace ya más o menos un mes y han efectuado un total de 224 desinfecciones en Guipúzcoa. La primera fue el 23 de marzo y desde entonces están haciendo una media de 8 desinfecciones diariamente.
En un principio se desinfectaban las residencias cada semana y en este momento estamos haciéndolo cada 4 días. Son grupos de 5 o 6 personas que realizan las desinfecciones durante más o menos 3-4 horas en las zonas comunes, pasillos, entradas, puertas y demás. Luego las habitaciones las realiza una empresa especializada, pero las zonas comunes las realiza el Servicio de Bomberos y Bomberas de Guipúzcoa y lo hace de noche para perjudicar lo menos posible a todo el personal residente de estas zonas. Por otra parte, también queríamos subrayar, como hemos hecho en otras ocasiones y lo hacemos siempre y es importante hacerlo, que es la labor fundamental que están realizando el Servicio de Bomberos y Bomberas, pero también lo están haciendo de manera colaborativa, es decir, con la Dirección de Emergencias del Gobierno vasco, con la DIA y también con el Servicio de Bomberos y Bomberas del Ayuntamiento de Donosti. Siempre hemos insistido en la labor que está realizando toda la ciudadanía guipuzcoana, todo el sistema está respondiendo de manera adecuada y lo estamos haciendo a través de aquello que muchas veces llamamos auzolana, que no es más que la cooperación. Y en este sentido también quería señalar esa labor colaborativa que están realizando estos servicios y lo quería subrayar también en el día de hoy. Por otra parte, y cuarto tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el Euskara al Día, y es que ahora que estamos en los domicilios hemos considerado que es fundamental que se haga una reflexión y también, ¿por qué no?, un cambio en los usos y costumbres en relación al uso del idioma, puesto que es muy difícil cambiar costumbres en relación al idioma, sobre todo en las familias. Ya se ha analizado y se ha demostrado que el lugar donde más difícil es cambiar las costumbres en cuanto al idioma es precisamente la familia. Y ahora que estamos pasando mucho tiempo en los domicilios, pasando mucho tiempo con nuestras familias, consideramos que es un momento adecuado para hacer un análisis, una reflexión compartida y también, ¿por qué no?, cambiar hábitos en relación al uso del idioma. Y esta iniciativa se la ha llamado Etxealditik Euskaraldira, que también evidentemente es una reflexión compartida y una dinámica compartida por parte de todas las instituciones públicas y les animamos a que hagan esa reflexión y que utilicen este momento también para cambiar, ¿por qué no?, las costumbres en relación al uso del idioma. Horiek lirateke gaurko Gobernu Kontseiluan jorratu ditugun gai nagusiak, hortik aurrera galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest nago. Itxoin egingo dut, izan ere badakizue streamingen bitartez ari garela egiten bozemaile agerraldi hauek guztiak, eta beraz idazten ari dira dituzten galderak, eta jasotzen hasi bezain laster, baldudan neurrian erantzuten saiatuko naiz. Amaya de Radio Nacional pregunta si no hay una fecha aproximada para la renta mecanizada presencial. Momentuz ez daukagu datarik horretarako, baina bai lanean ari garela, alegia prebizio guztiak beti esan dudan bezala, momentu honetan ez dakigu ze momentutan, zen modutan egingo dan deseskalamentu hori edo zein kasutan guk aurrez aurreko errenta egingo dugu noski eta aurreikuspen horrekin gabiltza, baina data zehaztu gabe dago. Edozein kasutan horretan lanean gabiltza eta data jakin bezain laster komunikatuko dugu noski. Baina badakizue, egoera berezi batean gaudela eta hainbat gauza kontuan hartu behar degula. Eta beraz, jakin bezain laster esango dizuet. Galdera gaztelera zen, beraz gazteleraz ere esango dut, en relación a la renta mecanizada, saben que se ha suspendido porque no podíamos ofrecer este servicio con todas las garantías, por lo tanto, en este momento, sin saber tampoco las fechas exactas de cómo va a ser el desescalonamiento, sí estamos trabajando en la institución para hacer una reincorporación progresiva al trabajo. En cualquier caso, la renta mecanizada se va a hacer, se está trabajando en ello, se están estudiando diferentes alternativas, todavía no se ha definido la fecha, en cuanto la conozcamos se dará a conocer. Iker Serri Ratitik, ¿cuál es la situación de las EPIs en las residencias? ¿Cómo está siendo el abastecimiento de este material en los últimos días? Dakizuen bezala, dakizuen bezala gai honi dagokionez, materiala hornitzea Osakidetzari dagokio eta Osakidetza hornitzen ari da materiala, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinda zenolako eskasia orokorra mundu guztian egondan,
hilabete honetan zehar Gipuzkoako Foru Aldundia material hori osatzen egonda denbora guztien eta jarraituko du egiten. Beraz, momentu honetan daukagun argazkia egoitzari begira da, egoitzetan badagoela nahiko material modu efizientean gaixotasunari eta egoera honi aurre egiteko, berriro diot, kontestuan jarrita, alegia eskasia orokor batean gaude, Osakidetzak materiala ematen digu, guk osatu egiten dugu, eta gero eta baliabide gehiago daukagu, eta baliabide guztiak erabiltzen ditugu horretarako. Alegia lehentasuna daukagu, ezarri dugu hasieratikan gure egoiliarrak zaintzeko, noski langileak ere, horiek izan dira gure lehentasun nagusia, eta beraz zailtasunak ikusita buru belarri aritu gera materiala bilatzen, eta material hori badago eta banatzen jarraitzen dugu. Hasieratik aipatu dut, txoke planean bertan ere horrela jasota zegoen, alegia egunero egoitza guztietara deitzen dugu, jakiteko zeintzuk diran beraien beharrak, eta behar horien arabera egunero behar duten materiala ematen zaie. Horretaz aparte, ez da bakarrik materialen banaketa soil bat, formakuntza ere eman da material hori modu egokian erabili ahal izan dezaten. Hori da beraz egoera, okerrez balimanago gazteleraz izan da galdera, beraz gazteleraz errepikatuko dut. Bien, como les decía, y lo venimos diciendo desde un inicio, el material para residencias es fundamental, evidentemente, para poder proteger la salud de las personas que están trabajando allí y también, por supuesto, a las personas residentes. Ese material viene de Osakidetza, a la que es el Ministerio de Sanidad quien le provee de material. En cualquier caso, cuando vimos que no había material suficiente, la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde un principio, desde el minuto 1, está tocando todas las puertas, y así lo ha hecho, para poder obtener el material suficiente para completar los pedidos que llegaban por parte de Osakidetza, el material que llegaba por parte de Osakidetza. Por lo tanto, hemos ido completando ese material centro por centro durante todo este tiempo. Las residencias tienen material suficiente para hacer frente a esta enfermedad, para hacer frente a esta situación de manera eficiente. Sabiendo, y voy a insistir, que estamos en una situación difícil, una situación crítica, y que ha habido desabastecimiento en todo el mundo. En cualquier caso, la Diputación Foral de Guipúzcoa desde el minuto 1 ha estado completando el material que hacía falta en las residencias. Y ahí quiero decir también que se hace un recuento diario, un contacto diario con todas las residencias, no solamente para conocer cuál es la situación de las personas residentes, sino también para saber cuál es el material que tienen, qué material les hace falta para, evidentemente, proveerles ese material lo más rápido posible. Por lo tanto, el contacto es diario con las residencias para saber qué material les hace falta e, insisto, en función de eso les proveemos el material necesario. Iker, desde la SER, pregunta si trabaja la Diputación en algún tipo de nueva ayuda, alguna nueva línea de apoyo económico. Menciona que, por ejemplo, al sector turístico. Se aprobó hace algunas semanas una ayuda de 100.000 euros que se agotó enseguida. Además, han llegado algunas quejas por la fórmula empleada para la entrega. La gente se ha encontrado con el plazo cerrado antes del tiempo estipulado. ¿Se puede modificar el modelo de entrega de ayudas? Parece que las fórmulas empleadas en diferentes instituciones están generando algunos problemas. Bien, en relación a este tema, saben que estamos en una situación, y lo voy a volver a remarcar porque es importante, en una situación muy difícil y muy compleja. Bien, por una parte, evidentemente, porque afecta a la salud de las personas, y por otra parte, porque afecta también a la economía, que tiene un impacto evidente en las arcas públicas también, y por supuesto en el bolsillo de cada uno y cada una de nosotras. Esto no solamente afecta a instituciones, no solamente afecta a empresas, sino afecta a cada una de nosotras. En ese sentido, estamos elaborando un plan económico, evidentemente, coordinado con el resto de instituciones para que las ayudas que se vayan a conceder tengan coherencia y estén coordinadas con el resto. Por lo tanto, seguimos avanzando y, evidentemente, las daremos a conocer en cuanto lo tengamos perfectamente definido. Pero la evolución, tanto de la enfermedad como de la situación creada en las empresas y en la economía, es tan cambiante que tenemos que ir tomando medidas puntuales, y luego también, evidentemente, una vez que termine esta situación,
con respecto a la salud, pero no en la economía, tendremos que seguir adoptando otras nuevas. Por lo tanto, la Diputación Foral de Guipúzcoa no se limita a las medidas que ha adoptado hasta ahora, sino que sigue trabajando para ir acompañando a las empresas, a particulares de Guipúzcoa, en función de la evolución de la propia enfermedad y también de la economía, siempre en coordinación con el resto de instituciones. Por lo tanto, seguimos trabajando en ello, evidentemente. Usoa Kope Irratitik, Guipúzcoako Senideak denunciaba la semana pasada que no se habían hecho test a todos los residentes y trabajadores. ¿Cómo es la situación esta semana en las residencias? Bien, en cuanto a los test, hemos querido recalcar desde un inicio, nosotros hasta ahora Osakidetza hacía test PCR a todas aquellas personas que pudieran tener síntomas, tanto personas residentes como personas trabajadoras de los centros residenciales, puesto que el PCR detecta la enfermedad a las 32 horas de empezar a tener síntomas. Los test rápidos, que había pocos, no dan muchos falsos negativos, por lo tanto seguíamos priorizando el uso del PCR. Saben que esas pruebas las hace Osakidetza, por lo tanto desde el Departamento de Política Social, en cuanto detectábamos que había una persona que pudiera tener síntomas, primera decisión que adoptábamos era aislar a esa persona y las personas que pudieran estar en contacto con ella. Y es importante decirlo. Antes de que se pudiera hacer un PCR, a esa persona se la aislaba, así como a las personas que habían estado en contacto con ella. Por eso las residencias están sectorizadas para poder aislar zonas en función de las personas que pudieran tener síntomas. Los test rápidos han llegado el 10 de abril, por lo tanto, desde entonces Osakidetza está haciendo un doble test en las residencias de Guipúzcoa, tanto a personal como a personas residentes. Y con ello lo que conseguimos es, por una parte, con la fiabilidad que tiene el PCR, que detecta la enfermedad en cuanto hay síntomas, y con el test rápido estamos detectando personas que hayan podido tener la enfermedad sin ningún síntoma. Y eso nos ayuda, evidentemente, a tener una foto de cuál es la situación de cada una de las residencias. Y, por supuesto, Osakidetza sigue haciendo esos test en las residencias de Guipúzcoa. Insisto, hasta ahora esto se hace con este doble test desde que se dispone, evidentemente, de los test rápidos, pero hasta ahora PCR se hacía a todas aquellas personas, residentes como trabajadoras, que pudieran tener síntomas, puesto que es el test más fiable que detectaba la enfermedad. Y ahora, con la combinación de ambas, podemos tener una mejor foto. Pero, insisto, esas pruebas se están haciendo. Osakidetza está respondiendo muy bien ante esta situación y, desde luego, lo que sí quiero decir es que en este caso también estamos colaborando de manera muy estrecha con el Departamento de Salud. Desde el Departamento de Política Social, evidentemente, estamos en contacto permanente con Osakidetza, hasta ahora para pedir las PCRs cuando era necesario, aislando, como les decía, las zonas de manera preventiva, y ahora, evidentemente, para hacer estos tests que se siguen haciendo en las residencias de Guipúzcoa. Markatu? Idazten ari direla. Asier Odriozola, Euskadi Irrati, Radio Euskadi, pentsatzen de bietarako, teniendo en cuenta que es posible que a cada territorio se le conceda una desescalada ad hoc, ¿qué proceso de vuelta a la normalidad prevé la Diputación teniendo en cuenta la situación particular del territorio? Bueno, zentzu horri dagokionez gu Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan gaude une oro noski, eta badute batzorde bat sortuta egoera honi aurre egiteko modu koordinatuan lurralde guztietan, eta horretan jarraitzen dugu, eta bestalde, beti aipatu dudan bezala, hemen ere Gipuzkoako Foru Aldundiak bere krisi mailak ere baditu, alde batetik gizarte politikakoa, bestetik ekonomikoa, eta bestea egunero egiten dana hemen Gipuzkoako Foru Aldundian krisi mail bat jarraipena egiten duna guztiarena. Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionez, alegia bere antolamenduari dagokionez, eta okerrez baldin banago hori da galdetzen duena kazetariak, hori dagokionez noski gu lanketa hori egiten ari gera. Ikusteko nola egin behar dugun itzulera berriro ere lanera. Gipuzkoako Foru Aldundia momentu honetan bere zerbitzuak eskaintzen ari da aldik eta modurik egokienean, horretarako bai esanen nuke langile guztien lankidetza ezinbestekoa izan dela lehenengo etxera juteko bitarte horretan gauzak aldik eta modu egokienean egiteko, momentu honetan etxetik
asko eta asko lanean ari dira eta modu oso egokian eta beraz lankidetza hori eskertu nahi nuke, baina noski itzulera ere prestatzen ari gera eta itzulera hori berme guztiekin izan behar da. Edozein kasutan hori amaitzear dago eta amaitu bezain laster hori aditzera ere eman nahi dugu. Gu Gipuzkoako Foru Aldundi bezala zerbitzu publikoa eskaintzen jarraitu behar dugu, momentu honetan hainbat esparrutan ematen dugu, gizarte politikako kasuan adibidez, mugikortasunean ere, garraio publikoari dagokionez, ogasunean zer esanik ez, izfen, gobernantza departamentuan ere hainbat eta hainbat jende daukagu lanean buru belarri, zerbitzu horiek ematen jarraitu behar dialako momentu honetan, eta beste guztiak lanean dauden noski beraien etxeetan. Eta deseskalamendu lanketa hori egiten ari gera, bukatzear daukagu eta bukatu bezain laster aditzera emango dugu. Eta gazteleraz esan nahi nuke, ala eskatu dit okerez bali manago, krisiari aurre egiteko modu koordinatuan gabiltza lanean Eusko Jaurlaritzarekin, badakizute lehendakari gazteleraz. Bien, estamos realizando una labor de coordinación importante en relación al COVID-19. Desde un inicio el lehendakari llamó una comisión para hacer frente a esto con la presencia de los diputados generales, presidente de Eudel y demás, que está funcionando bien para hacer este trabajo de manera coordinada y compartida también. Las decisiones también evidentemente tienen que ser compartidas y coordinadas, y dentro de lo que es la Diputación Foral de Guipúzcoa tenemos 3 mesas de crisis en marcha. Una tiene que ver con la política social, puesto que todos nuestros esfuerzos están volcados en hacer frente a esta enfermedad en los centros residenciales, que es donde están las personas más vulnerables frente a este virus. Por otra parte, la mesa de crisis también para hacer frente a la crisis económica que ya tenemos encima de la mesa y cuya evolución desconocemos, pero que va a ser muy dura. Y por otra parte, una mesa de crisis diaria que se reúne aquí en la Diputación Foral de Guipúzcoa para hacer una coordinación de todos los servicios y todas las dificultades que podamos tener y también adoptar decisiones en relación a eso. En cualquier caso, entiendo que la pregunta tiene que ver con la organización de la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, y nosotros llevamos trabajando ya un planteamiento, un plan de contingencia que le llamamos para la vuelta al trabajo, y aquí sí quería señalar que desde un inicio la colaboración de todo el personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa ha sido excelente. Sabemos que en muchos casos la vuelta a sus domicilios mediante el teletrabajo no era evidente, pero han sido muy responsables y desde luego han respondido de manera fenomenal. Ese trabajo se sigue realizando, servicios públicos tenemos que seguir ofreciendo, y por lo tanto esta vuelta, la desescalada o el desescalonamiento se va a producir y estamos trabajando en eso. En los próximos días vamos a terminar ya el plan de contingencia para que la vuelta al trabajo se realice con las máximas garantías, siguiendo siempre las medidas de prevención que nos dictan pues las personas expertas en salud pública. Nosotros como Diputación tenemos que seguir ofreciendo ese servicio público, pero evidentemente cuidando también de la salud de las personas que trabajan en la Diputación Foral de Guipúzcoa y que atienden también en muchas ocasiones evidentemente a gente del exterior que viene a hacer consultas o pedir ayudas o lo que sea. Por lo tanto, todo ese servicio lo tenemos que seguir ofreciendo con las máximas garantías, y en eso lo estamos terminando ya. Ez dago bestelako galderarik, beraz honekin amaituko genuke, eskerrak guztioi eta egun ona izan dezazuela.